Muy buenos días a todos. Por favor, encargada Vanesita de Carlos de anfitrión al doctor Gareca, Néstor Gareca. Buen día, Jackie. Ya está, doctor. Gracias. Ya, muchas gracias. Buen día, muchachos. Buenos días, doctor. ¿Me ven? Fernanda, buen día. Buenos días, doctor. Sí, sí se lo ve. ¿Están viendo la pantalla también? Sí, doctor. Buenos días, muchachos. Vamos a terminar el tema del día de hoy, eh, que es todo lo que es inmunología. Para poder entender reumatología, indudablemente ahora uno tiene que manejar y entender muy bien lo que es inmunología. Y ustedes tienen que tener un buen repaso y ordenar el, el conocimiento que ya tienen de la parte de inmunología hacia una inmunología clínica, no una inmunología de patología, ¿verdad? Entonces les había indicado la anterior clase que el sistema inmunitario tenía inicialmente tres tipos de patologías: las inmunodeficiencias, la hipersensibilidad, la autoinmunidad, y en el último tiempo hace unos 15 años más o menos, había sido descrita la autoinflamación. En la hipersensibilidad siempre estaba de por medio, de alguna forma, el linfocito helper produciendo anticuerpos o el linfocito T regulando la respuesta inflamatoria. Y en la autoinflamación era el macrófago el que producía la reacción que nos producía daño. Una reacción que era normal se convertía en reacción patológica no controlada, ¿verdad? Ya sea antígenos propios, en este caso el cristal de ácido úrico, o algún antígeno de algún microorganismo. Habíamos indicado también que esto era lo que era autoinflamación. Esto era lo que era autoinflamación, donde había un microorganismo que entraba al macrófago, el macrófago activaba el inflamasoma, podría ser el NLRP3, que activaba la procaspasa en caspasa, y esta procaspasa activaba la prointerleuquina 1 y se producía mayor inflamación. Y en este caso tenemos los cristales de ácido úrico que también activan el inflamasoma y producen la autoinflamación en gota. En relación a la respuesta inmunitaria de hipersensibilidad, eh, la, la reacción en general era contra agentes extraños que eh,
que se iba a producir en forma, digamos, habitual. Pero en la autoinmunidad, este antígeno extraño es propio, es nuestro, reacciona contra nuestro propio organismo. Ejemplo de hipersensibilidad tipo 1 eran las reacciones alérgicas, donde había un alergeno, un antígeno con el que reaccionábamos y habían anticuerpos que se formaban. ¿Qué tipo de anticuerpo era? La IgE. Y la célula que iba a mediar esta reacción inflamatoria, ¿cuál era? Era el eosinófilo o el mastocito. Entonces, la inmunoglobulina era la E. Ahora bien, en la hipersensibilidad tipo 2 habíamos indicado de que había un componente soluble o disuelto en la sangre, una célula o un fragmento celular como es la plaqueta, y que se iban a formar anticuerpos IgGs o IgMs y nuestro organismo iba a reaccionar contra estas células que pueden ser en una reacción transfusional, por ejemplo, o en una anemia hemolítica autoinmune. Y se formaba los anticuerpos y se producía citotoxicidad mediada por células o se producía activación del complemento y daño por complemento. Eh, a su vez, el otro tipo de hipersensibilidad tipo 2 era la hipersensibilidad que se producía en órganos sólidos, por ejemplo, en el Graves-Basedow, en el hipertiroidismo. Acá estaban los receptores anti-TSH o receptores de TSH y se producían anticuerpos antirreceptor de TSH y en vez de inhibir la respuesta inmunitaria se producía una gran activación de la célula y el hipertiroidismo. Entonces un anticuerpo que se forma puede producir estimulación, puede producir neutralización o puede producir destrucción del antígeno al que está dirigido. En el pénfigo, por ejemplo, acá el anticuerpo se forma contra el desmosoma y destruye el desmosoma y se producen las ampollas. En la hipersensibilidad ejemplo de autoinmunidad de este tipo son las vasculitis ANCA positiva. Ahora, en la hipersensibilidad tipo 3 hay un antígeno, hay un anticuerpo, pero está disuelto en el plasma. Están circulando completamente y hay activación del complemento. Puede ser una IgG, puede ser una IgM. Entonces, estas redes de complejos inmunes iban a depositarse, por ejemplo, en el glomérulo y van a producir una glomerulonefritis post-streptocócica. Estaban los anticuerpos contra el estreptococo, era el estreptococos y siempre había activación de complemento. A su vez, en el lupus hay anticuerpos anti-DNA que se unen al DNA, forman complejos inmunes. Esos complejos inmunes van viajando a través del torrente sanguíneo, se depositan en cerebro, se depositan en glomérulo y van a producir el daño. En la hipersensibilidad tipo 4 es de tipo celular, pero la célula que interviene es siempre un linfocito regulando una respuesta inmune celular. Puede ser un citotóxico o puede ser un helper tipo 2 o puede ser inmunidad de tipo celular también la que se activa, pero el regulador era un linfocito T. Y antes nos habíamos quedado en solo de que había un tipo de respuesta inmunitaria tipo 4. Pero actualmente, fíjense, tenemos la hipersensibilidad 4 tipo A, B, C y D. Son varios los tipos de hipersensibilidad que se produce. Dentro de la hipersensibilidad eh, tipo 4A, existe activación del macrófago
y el linfocito que regula va a ser el TH1. Y por lo tanto va a haber activación macrofágica. Ejemplo de esto es la tuberculosis, donde el mayor daño no es por la presencia del microorganismo, sino el mayor daño era por el tipo de reacción inflamatoria que íbamos a producir. Hay producción de factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Esas son las dos principales citoquinas que se producen. En la hipersensibilidad 4B, ya hay una respuesta inmune TH2. Es el linfocito TH2 al que presentan el antígeno, y el linfocito TH2 va a producir gran cantidad de citoquinas que van a activar al mastocito o al eosinófilo. Cuando se activa el eosinófilo, es la citoquina o la interleuquina 5. Y cuando se activa el mastocito y producción de inmunoglobulina E, es la interleuquina 4. ¿Entendido? Luego está la hipersensibilidad 4C. En esta hay activación del linfocito CD8, el citotóxico directo, por una célula presentadora de antígeno, y se va a producir citotoxicidad mediada por el linfocito T, CD8. En la hipersensibilidad 4D existe una activación del linfocito T17, TH17, con gran activación de neutrófilos. Acá la interleuquina predominante es la 23 y va a producir activación de neutrófilo. ¿Qué enfermedad se produce con hipersensibilidad 4D? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Crohn, tenemos el asma bronquial neutrofílico. ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Se acuerdan que el asma bronquial se divide en TH2, el alérgico, el eosinofílico, y el asma neutrofílico? En el asma neutrofílico también hay este tipo de hipersensibilidad. Y hemos terminado lo que es hipersensibilidad. Vamos a hablar ahora de lo que es autoinmunidad. Existen dos respuestas de autoinmunidad, una que se llama órgano específica y una enfermedad autoinmune órgano no específica o enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica, actualmente llamada. Antes se llamaban enfermedades del tejido conectivo. En la enfermedad autoinmune órgano específico existe un solo tejido el dañado. Por ejemplo, acá tenemos la tiroiditis de Hashimoto, el Graves-Basedow, donde en realidad no solo es un tejido, a veces es solo un antígeno, como en el caso del Graves-Basedow, donde hay un hipertiroidismo por estimulación de la TSH. Otro ejemplo de eso es la anemia perniciosa, donde hay anticuerpos factor intrínseco. El factor intrínseco no puede unirse a la vitamina B12 y se elimina la vitamina B12. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune órgano específico es la diabetes mellitus tipo 1, donde hay destrucción de las células beta. La insuficiencia suprarrenal de etiología autoinmune, por ejemplo. Y así hay un montón de ejemplos, por ejemplo, para enfermedad autoinmune órgano no específica. En relación a las enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas o órgano no específica, como en la artritis reumatoide, el principal tejido es el tejido sinovial, pero existen también otros órganos, otros tejidos los que son dañados. Por ejemplo, en la artritis reumatoide vamos a tener compromiso ocular, compromiso pulmonar, podemos tener compromiso también de piel, produciendo vasculitis.
En la esclerosis sistémica, que antes se llamaba esclerodermia, por el gran compromiso cutáneo, ahora se llama esclerosis sistémica debido a que no solo afecta la piel, también afecta, por ejemplo, los pulmones, afecta el tubo digestivo, etcétera, etcétera. La gran enfermedad que puede afectar absolutamente todo, todos los órganos, todos los sistemas de nuestro organismo, y la enfermedad más compleja es el lupus eritematoso sistémico. Como vamos a ver, el lupus puede comprometer ojos, puede comprometer pelo, puede haber una tiroiditis en relación al lupus, puede haber también compromiso pulmonar, ya sea de pleura o del mismo parénquima, puede haber compromiso cardíaco, puede haber compromiso absolutamente hepático, absolutamente de cualquier órgano o tejido. Acá tenemos ejemplo de una enfermedad autoinmune órgano específico. Este es el TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Acá tenemos el receptor de TSH y normalmente existe una estimulación con feedback negativo. Por lo tanto, una vez que se produce cierta cantidad de hormona, se va a inhibir la producción de TSH. En la tiroiditis, perdón, en el Graves-Basedow hay anticuerpos antirreceptor muy específicos que van a ir a estimular este receptor y no va a haber el feedback negativo y por lo tanto se produce el hipertiroidismo. Lo mismo sucede en la miastenia gravis. Normalmente en la unión neuromuscular hay salida de acetilcolina. La acetilcolina se une a su receptor y se produce el movimiento. En la miastenia gravis hay anticuerpos antirreceptor, y estos anticuerpos antirreceptor de acetilcolina van a competir con la acetilcolina y al competir con la acetilcolina no va a tener un buen efecto y no se va a producir el movimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fernanda, No, doctor, ninguna, creo que todo está claro. ¿les quedó claro en relación al tratamiento? Sí, doctor. En relación porque ya no vamos a volver a tocar el tema específico en cada tema, sino vamos a hablar en forma general sobre el tratamiento, los tratamientos nuevos que hay. Les decía que existen los anticuerpos monoclonales, por eso se llamaban MAP, por ejemplo, el tocilizumab. Ya les había indicado de que toda la terapia biológica se producía en la superficie celular, ¿ya? Y de acuerdo a si era humanizado o completamente humano, los anticuerpos monoclonales terminaban en UMAP o terminaban en SUMAP. Y teníamos también los receptores como el que terminaban, tenían una fracción, la fracción constante de la inmunoglobulina y terminaban en CEF, ejemplo, el Abatacept, Etanercept. Entonces lo que variaba era esta porción variable y ahí se había puesto el receptor a la inmunoglobulina. También teníamos el PEGOL, que era una proteína que se unía a la fracción proteica de la inmunoglobulina y tenía una acción mucho más dirigida y simplemente se usaba esta fracción para que no sea destruida por nuestro sistema inmune. Y es que vean, un RA es un biológico que va a antagonizar contra el receptor. ¿Ya?
Y teníamos también la terapia biológica con los inhibidores de molécula pequeña del RNA, los cRNA, inhibidor pequeño del RNA, son moléculas de RNA que ingresan al citoplasma, se unen ¿qué se llama? Al RNA mensajero en el citoplasma. El RNA era producido por nuestra célula y ese RNA producido en nuestra célula, o perdón, en nuestro núcleo, iba a ser inhibido por esta molécula que inicialmente se unía a otro organelo, a otra proteína, y iba a ser separado para interferir con el RNA mensajero antes de que entre al ribosoma y produzca proteínas proinflamatorias o produzca alguna proteína anormal. Teníamos los oligonucleótidos antisentidos que igual ingresaban por algún vector ingresaba y entraba el oligonucleótido antisentido, entraba al núcleo y se unía en el pre-RNA mensajero y evitaba la acción del RNA y la producción del proceso anormal que se estaba o patológico que se estaba produciendo. Y en la terapia génica era introducir un gen completo al DNA y producir la producción de la proteína que nos faltaba. Ejemplo de eso era la fibrosis quística. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Doctor, sí, una consulta. Entonces, cuando hablamos de lo que son los inhibidores pequeños del RNA y los oligonucleótidos, son igual parte de lo que es la terapia génica, además de introducir un DNA extra. ¿O estoy disociando? Es parte de la terapia génica, ¿no? Estamos interfiriendo con la producción, estamos metiendo un, prácticamente un gen. Es parte de la terapia biológica. Todos estos son biológicos. Ahora, ¿hasta qué punto es génica, no es génica? La verdad, exactamente el término no lo conozco. No sé hasta dónde llaman génica, hasta qué, desde qué momento se llama génica. Probablemente terapia génica es cuando se interfiere con la producción de un gen. Y acá no siempre se interfiere con el gen mismo, sino con la producción de la proteína a nivel citoplasmático. No entra dentro del núcleo en realidad, ni tampoco interfiere con el gen. Hay muchas de las cosas que, por ejemplo, en hipersensibilidad todavía no está bien definido ni dividido. Simplemente se han descrito y de la forma que les estoy dando es, digamos, la forma más didáctica y además la que tiene en parte más consenso. Igual que la división de las enfermedades reumatológicas. No es el consenso general. Si ustedes agarran un libro de reumatología, el americano no tiene esta división. Esta división que les he dado es más didáctica, inglesa o europea, de la parte de Europa, Francia, parece, para mí es más fácil entender de esta forma. ¿Hay alguna pregunta más? Y obviamente los inhibidores de segundo mensajero o inhibidores químicos específicos que actuaban ya no en la superficie celular. Todas las terapias génicas, o perdón, todas las terapias biológicas estaban en la superficie celular ya, y estos segundos mensajeros iban a inhibir, por ejemplo, se unía la citoquina a su receptor, pasaba la señal por el receptor y activaba segundos mensajeros. En este caso, Jack se fosforila y activa STAT y STAT activado entraba al núcleo produciendo el bloqueo de la producción de citoquinas proinflamatorias. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en oncología, en vez de suprimir o de inhibir JAK, se inhibe la tirosina quinasa, que es la encargada de producir
producción o proliferación de ciertos tipos, por ejemplo, en las células del cáncer de tiroides. Cuando un cáncer de tiroides pierde su receptor de yodo, o se hace menos sensible, ya no entra el yodo a la célula coloidal, entonces el yodo radioactivo ya no puede actuar. Como no actúa el yodo radioactivo 131, el cáncer puede proliferar porque no está quemada la célula coloidal. Entonces, en vez de producir, de darle yodo radioactivo que no actúa, se le da un inhibidor de la tirosina quinasa que está acá, al lado, en el mismo lugar de Jack. Entonces ahí se produce muerte celular. Mientras cuando se inactiva JAK se produce inhibición de la inflamación. Hay algunas terapias, incluso ya no de segundo mensajero, sino que inhiben STAT o otro tercer mensajero. ¿Ya? Fernanda, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor, hasta ahí está todo súper. Una preguntita extra, y lo siento. En la parte, digamos, si es que se habla de químicos, solamente estaríamos hablando del mecanismo, ¿no? Ya no hablamos de fármacos específicos, sino simplemente de su mecanismo, cuando se habla de mensajeros No, secundarios y no, terciarios. no. Hay una cosa importante. Una cosa es la terapia biológica. La terapia biológica son proteínas, son proteínas, son aminoácidos, es RNA, son genes que estamos produciendo, ¿verdad? Son material orgánico. Les, eh, ¿Y dónde empezaba la terapia biológica? Con el inicio de las transfusiones. La transfusión de sangre que se produce desde no sé, hace muchos siglos ya es una terapia biológica, estás introduciendo un material biológico. Eh, Otra, por ejemplo, era la insulina. Inicialmente era insulina porcina, luego era insulina humana, pero es un biológico, la insulina de bajo peso molecular. Creo que tiene 30 aminoácidos, no estoy muy seguro, pero es bien pequeñita. Insulina, ahora son las análogas que son mucho más estables, mejores que las insulinas humanas. Ya no se usan insulinas humanas en la mayor parte de los países desarrollados. Lo que se usan son las insulinas análogas. Otra terapia biológica, por ejemplo, es la heparina. La heparina de bajo peso molecular ya no es toda la molécula de heparina, sino solo un fragmento. Otra terapia biológica es la eritropoyetina. En general, todas las terapias biológicas son parenterales y necesitan refrigeración. Eh, Mientras un químico es un compuesto inorgánico, por ejemplo, H2O, la aspirina, son compuestos inorgánicos. El bicarbonato, por ejemplo, que toma alguna gente para la acidez, es un químico, no es un biológico. El bicarbonato, la aspirina, el diclofenaco, el paracetamol son químicos. Y en cuanto a terapia química, tenemos químicos que no son específicos. Por ejemplo, metotrexato entra a la célula y va a producir bloqueo un, de todo un metabolismo, de toda una línea metabólica y en todas las células del organismo. Por ejemplo, cuando uno introduce metotrexato, inhibe la producción de eh, la vía metabólica del ácido fólico y por lo tanto todas las células van a ser de alguna forma afectadas. ¿Y cuáles se afectan más? Las que proliferan más rápido. ¿Cuáles son esas? Las células inmunitarias, las células de la piel. Por eso que metotrexato se usa en enfermedades neoplásicas, se usa en enfermedades inmunitarias y en psoriasis o alguna enfermedad donde prolifera rápido la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas necesitan metabolismo del ácido fólico. Eh, un químico más o menos es como construir, no sé, una rueda de una bicicleta. El biológico simple, como la heparina, es como
fabricar una bicicleta. Fíjense, la diferencia de tamaño molecular es enorme. Y fabricar los biológicos complejos que ahora se fabrican, los anticuerpos monoclonales, es como fabricar un transbordador espacial. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces es el tamaño de la molécula. Y los inhibidores específicos son químicos, son muy pequeñitos, fáciles de construir, ¿sí? Y que ya no van a actuar en una línea metabólica de todas las células, sino simplemente van a ir a inhibir, por ejemplo, JAK. Y JAK1 o JAK2 no expresan todas las células. Por ejemplo, si tú expresas solo JAK1 en una célula, solo esa célula va a ser bloqueada. Por ejemplo, cuando se produce eritropoyetina, la eritropoyetina va a su receptor, activa JAK y se va a producir la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando se produce una reacción anormal, viene la eritropoyetina, activa su receptor y JAK, que está enfermo, va a producir una señal continua de producir glóbulos rojos y ahí se va a producir eh, la poliglobulia o antes llamada poliglobulia, la eritrocitosis. ¿Y cómo se puede inhibir eso? Inhibiendo JAK, dándole un medicamento que va a inhibir JAK. Entonces, ¿quiénes tienen ese tipo de JAK? Solo las células hematopoyéticas. ¿Y de qué tamaño es el inhibidor JAK? Es una molécula del tamaño tal vez de la aspirina, exactamente no sé, pero no es más grande, por lo tanto es fácil de producir. Y les contaba de que ahora hay varios inhibidores JAK en el mercado y como no le han puesto el sello de sustancia oncológica, entonces cualquier médico general, cualquier ciudadano está tomando inhibidores JAK que son equivalentes a los oncológicos inhibidores de la tirosina quinasa. Como es oncológico y se usa en cáncer, solo sale bajo prescripción médica, mientras que JAK sale por receta de la vecina y por lo tanto, ahorita uno tiene más pacientes internados que por la enfermedad por el efecto colateral de estas moléculas. El otro día había un paciente en el Viedma que tenía abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, tenía más microorganismos que células de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque había estado tomando este inhibidor JAK sin ningún tipo de supervisión. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. ¿Están viendo la Sí, doctor. pantalla? ¿Están viendo el título de lupus? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico, que es una patología bastante interesante. Es una patología autoinmune inflamatoria ah, sistémica, ya que puede afectar cualquier órgano y cualquier sistema de nuestro organismo. En realidad hay varias formas de lupus, no es solo el lupus eritematoso sistémico, entonces hay que tener cuidado en catalogar o dar el diagnóstico de lupus. Muchos pacientes creen que cuando uno habla de lupus, habla directamente del lupus eritematoso sistémico y como vamos a ir viendo, son absolutamente diferentes. El lupus discoide es una hipersensibilidad eh, tipo 4 producida por por muchos estímulos. Por ejemplo, cuando uno está con algún tipo de infección, por ejemplo, en el Crohn, uno tiene lesiones a nivel de la piel
y son, si uno hace una biopsia, es compatible con un lupus discoide. Ejemplo, en una infección de tuberculosis, por ejemplo, en una tuberculosis, uno tiene una, una infección en cualquier parte del organismo y la piel va a reaccionar a la infección con lesiones de lupus discoide. No es que haya infección en la piel, simplemente la piel está reaccionando contra algo. ¿Entendido? Por ejemplo, si uno se vacuna contra la tuberculosis, puede hacer en esa zona una reacción que si uno chequea, o en otro lado, más bien, no, porque ahí hay germen, en otro lado uno chequea y va a estar haciendo una reacción a distancia como un lupus discoide. Entonces es una hipersensibilidad cutánea tipo 4, 4A en la mayor parte de los casos. ¿Ya? Mientras que el lupus inducido por fármacos existe un desencadenante, existe una alteración en el metabolismo de algún medicamento, como por ejemplo la hidralacina. Cuando uno da hidralacina, entra al organismo, esa hidralacina no es metilada en forma adecuada y por lo tanto va a empezar a producir una reacción sistémica en nuestro cuerpo con derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera, etcétera, ¿ya? Y producción de anticuerpos. ¿Por qué? Porque no ha sido metabolizada en forma adecuada. Pero no es el lupus eritematoso sistémico. El tratamiento es suspender el fármaco y desaparece la enfermedad. Y de lo que vamos a hablar ahora es del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, órgano no específica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque es bien importante que se den cuenta de que de este tipo, de esta diferencia de los 3 tipos de lupus que hay clínicamente. Doctor, una consultita. Cuando hablamos, digamos, de la vacuna en el lupus discoide, también, digamos, si es que se les pone lo que es esto del PDD, puede reaccionar En el igual. lugar del PDD hay una reacción de, tipo 4. Ok, De tipo 4. Puede ser tipo 4, probablemente tipo 4A, ¿ya? Pero en lugar de la inyección te están poniendo microorganismos. Tú puedes hacer una reacción en otra parte del cuerpo sin presencia de microorganismo incluso, y eso te produce un lupus discoide, ok. ¿ya? Mañana vamos a continuar con, ya hablando de lo que es el lupus en sí. Vamos a terminar entre martes, miércoles lupus, jueves y viernes vamos a hablar de otro tema, probablemente sea vasculitis, y posteriormente eh, vamos a empezar una vez que terminemos las enfermedades autoinmunes e inflamatorias sistémicas, vamos a seguir con espondiloartritis, luego vamos a hablar de artrosis, fibromialgia y dolor lumbar. Tenemos todavía 3 semanas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenos días. Bueno, Hasta luego. Hasta luego, doctor. hasta luego.